Hola Géminis, esta es la lectura a nivel general para el periodo comprendido entre abril y mayo de 2019. Recuerda que esta es una lectura general que podrían aplicar para ti, que puedes escuchar el mensaje para tu signo solar y tu signo ascendente. A nivel general tenemos este 9 de oros, lo que no estás viendo, 9 de espadas, y lo que te pueden sugerir como una vía hacia la solución, a la claridad, algún tipo de clave especial puede venir a través de este 3 de copas y en el fondo del mazo la rueda de la fortuna, que creo que salió también en la lectura de Cáncer. Es posible que algunas personas de este signo estén sintiéndose como al final de algo, al final de un camino, al final de una etapa, al final de un viaje. Un poco, algunos un poco como o sintiendo un bajón de energía o cansados, agotados, sintiendo como el paso del tiempo, el paso del proceso, el uso de energía y de tiempo que han tenido que usar en un proceso, en eso que sienten que se está terminando, que están terminando. Un poco la expectativa, un poco con incertidumbre, muy parecido quizá como creo que a Cáncer. Quizá tengas este signo en tu carta, no sé. Pero algunos quizás se están enfocando mucho como en el miedo, en esa sensación de incertidumbre. Quizás ese final que sienten que se acerca los abruma de alguna manera, el no saber qué viene a continuación, ese miedo a lo desconocido, a lo nuevo. Hay un miedo como a la nada. Algunos quizá también pueden estar experimentando un miedo a la soledad a través de alguna circunstancia de su vida. Quizá la tarea durante estos días es poder conectar ese miedo a la soledad, que al final es miedo a la muerte, con una circunstancia en sus vidas que tiene que ver con algo que finaliza. Para algunos es la muerte de algo o de alguien. El final de algo no siempre va a tener que ser algo súper negativo o trágico o dramático, pero a veces la mente sí conserva una connotación negativa de la palabra final e incluso de la palabra muerte con mayor peras. Así que quizá haya que trabajar en esto, en la tendencia de la mente a predisponerse y en como crear justamente aquellos futuros que no desea, esas líneas temporales que no desean vivir, porque se mantiene la expectativa de que algo malo suceda y de que los finales, quizá haya la creencia inconsciente de que los finales siempre traen algo malo, de que finalizar algo, terminar algo, darle cierre a algo e incluso obtener algo al final de un proceso, de un proyecto, de un trabajo, de una etapa, obtener un premio, obtener un reconocimiento, obtener un pago, obtener un ascenso, cerrar un ciclo, cerrar capítulos, trae consecuencias nefastas, trae la muerte, trae la soledad. Toma conciencia quizá de programas relacionadas con esto, porque hay una sensación muy fuerte de soledad y de como de retraimiento, de intentar posponer un final, intentar como evitar que ese final se dé. Para algunos puede tener incluso que ver con el final de un vínculo, de una relación, de una alianza o de un contrato a cualquier nivel, no únicamente a nivel de relaciones amorosas o románticas. Hay un miedo allí que en relación con este final que de pronto les puede ser útil revisar a eventos o dejar que lleguen memorias o sensaciones, conectar con situaciones de su infancia en las que algo sucedió cuando sucedió un final, algo negativo, o lo percibió así su mente cuando hubo un final, cuando algo finalizó, y puede no ser algo muy importante para ti ahora como adulto. Pudiste haber sufrido una especie de duelo, por ejemplo con el final de alguna serie de televisión, con que se dejara de producir algo que te gustaba, un alimento, una comida, ropa,
algún producto dejó de comercializarse, dejaste de verlo. Cuando finalizó tu tiempo, no sé, en la escuela primaria y tuviste que pasar a la secundaria, cuando finalizó alguna etapa en tu vida, cuando te empezaste a dar cuenta que dejabas de ser niño y entraste a la adolescencia, de cualquier, permítete como que te llegue información a cualquier nivel y de cualquier aspecto y de cualquier época de tu primera infancia hasta tu adolescencia, que pudo haber representado un final y a la vez un trauma. Un final que implicó un trauma, un conflicto, un dolor, sufrimiento, miedo sobre todo a la soledad, y quizá lo sientas más fuertemente también, miedo a la muerte. A veces ese miedo a la muerte se disfraza de otros miedos. A veces se disfraza también de impotencia, a veces se disfraza de rabia, de culpa por no haber podido hacer nada para que eso no terminara. Eso, lo que sea, porque para cada persona puede ser diferente. Y como resentimiento porque eso termina. Aquello que tanto te duele, aquello que te causa esa como frustración y esa rabia, terminó. No pudiste hacer nada, no lo pudiste evitar y se quedó allí con una culpa y o un resentimiento. Y pueden haber como impulsos que reactivan esa historia que permanece en el inconsciente y puedes estar reviviendo de alguna manera, no la misma historia, pero sí las mismas sensaciones, y a veces recuperar las memorias o conectar con esas sensaciones hacia el pasado te puede ayudar a solucionar el presente. Y a veces te vas a dar cuenta que de pronto te estabas ahogando en un vaso de agua, pero no por eso el problema, el conflicto y el trauma no fue real para tu mente y para tu cuerpo físico. Así que es momento de escucharte, de conectar con tu infancia, con esos momentos relacionados con el final. Quizá esto te sirva también para revisar tus vínculos en el presente y en el pasado y estar más consciente de con quién te relacionas y de qué manera en el futuro. Quizá de los miedos al apego o el apego en sí mismo, hay que como ser consciente, trabajar en el desapego. Trabajar las heridas también de abandono, que son las que producen a la larga el apego, pero también celebrar esos vínculos que son y han sido una influencia positiva en tu vida. Quizá vínculos de ese tiempo en el que hubo una pérdida tan importante y tan traumática que permanecen en tu vida, que perduran y que son una presencia positiva. Quizá haya algo que atender en estos vínculos, quizá haya que prestarle atención o ayudar, hacerlo más visible, darle mayor importancia quizá a estos vínculos. Quizá te reencuentres con personas de esa época y esto te mueva a revisar esa otra historia relacionada con el final. Y de alguna manera esa especie de reconexión o reencuentro remueva viejas heridas que creías que estaban sanadas pero que necesitas ya integrar correctamente para poder avanzar con tu vida y para salir como de esa especie de tendencia a patrones relacionados con mejor no moverse o mejor no arriesgarse o mejor quedarse donde estás para no sufrir, para no arriesgarse a volver a repetir la misma historia, a volver a ser herido o a reabrir heridas. Entonces mejor no me muevo, mejor no me arriesgo, mejor me quedo aquí, mejor me quedo en una espera pasiva y que pase lo que tenga que pasar, pero no me muevo. La relación con una autoridad. Para algunos puede ser papá, para otros puede esto estar más relacionado como con el trabajo, lo laboral, el empleo,
actividades que no son necesariamente afectivas, pero que de alguna manera tienen que ver con su corazón o con pasión, en el más amplio sentido de la palabra, como actividades que les apasionan o puede haber algún nudo entre lo laboral y lo afectivo que haya que atender, que puede tener que ver con ese miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo a la muerte, que se puede aclarar, que se puede disolver, que puede cambiar positivamente si atiendes, miras, observas detenidamente y te permites atravesar por ese proceso de sanación de esos eventos del pasado. De las cartas del interior tenemos el guardián de espadas y en el fondo del mazo tenemos el guía. Creo que es guía, está en francés, guía de bastos. Este es... parece el flautista de Hamelin, era el cuento. Bueno, no recuerdo bien el nombre del cuento, pero el flautista este. Ten en cuenta durante estos días y al revisar esas historias del pasado, lo que escuchaste, lo que vino a través de sonidos, palabras, música, conversaciones, gestos, gritos, todo lo que tenga que ver con sonidos, comunicación, palabras. Quizá te sirva para poder atravesar este tiempo que puede ser un gran desafío emocional y espiritual, la música, los sonidos. Quizá te pueda ayudar como a desconectar de la parte del aspecto negativo de esa historia y de tu historia personal en general y conectar con como un nivel de vibratorio más alto, porque has de tener cuidado de no caer muy bajo en estados emocionales muy bajos, de no empezar a vibrar muy bajo por recordar, por recuperar memorias. No te obsesiones tampoco con el pasado. No te obsesiones con los problemas, con los traumas o con los conflictos. Enfócate en vibrar alto y en las soluciones, en abrirte a las soluciones, en abrirte a la luz y a la claridad, en que llegará lo que ha de llegar y que sanará todo en el momento y de la manera indicada, sin necesidad de que esto repercuta, te debilite más o sientas más hondo el dolor, sin necesidad de que haya sufrimiento añadido, más del que ya tienes consciente e inconscientemente. Ten en cuenta mucho entonces el sonido, la música a la hora de observar tu historia, pero también a la hora de poder integrar y a veces también desconectarte un poco de este aspecto negativo de tu vida. Yo espero que tengas en cuenta este mensaje amoroso de los ángeles. Te envío sonrisas y bendiciones.